Imaginemos por un momento a un adolescente que transformara los videojuegos y las computadoras en instrumentos del amor divino. Un joven que en medio de un mundo adicto a la distracción optó por crear sitios web que narraban milagros. Mientras otros de su edad estaban inmersos en el entretenimiento, Carlo Acutis estaba ocupado evangelizando con HTML y oración. Hoy os invito a conocer una de las historias más extraordinarias de nuestro tiempo. Una historia que une lo antiguo y lo moderno, que entrelaza la fe y el código, que perfora el corazón y despierta el alma. Esta no es solo una historia de canonización. Es una invitación. Es un llamado. Su nombre era Carlo Acutis. Y el 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV lo declaró el primer santo milenario en la historia de la Iglesia Católica. Y, sin embargo, la historia de este joven no es una historia de gran dramatismo ni de martirio. Es algo más silencioso pero más revolucionario. Es la historia de una santidad vivida en la era de las pantallas. Desde el momento en que Carlo nació en Londres, en 1991, de padres italianos, había algo profundamente inusual en él. Más tarde la familia se trasladó a Milán, y fue allí donde comenzó a florecer su profunda conexión con Dios. Mientras otros niños de su edad estaban enamorados de los dibujos animados, Carlo se sentía atraído y obligado a acercarse al tabernáculo. Pasaba horas en conversación silenciosa con Jesús, hablándole no como a una deidad lejana, sino como a su amigo más querido. Cuando hizo su primera comunión a los 7 años, ya había decidido asistir al Daily, Massachusetts. No lo obligaron a hacerlo. Él lo anhelaba. Tenía sed de la Eucaristía como otros tienen sed de fama o de éxito. Este anhelo sagrado moldeó todo su ser. Y, sin embargo, Carlo no era un niño enclaustrado. Él jugaba al fútbol, disfrutaba de los videojuegos, bromeó con sus amigos. Él amaba la vida. Pero cada parte de su vida estaba imbuida de una claridad de propósito. Dios fue primero. Siempre. Lo que hizo que Carlo fuera aún más notable fue su pasión natural por la tecnología. En una generación criada en YouTube y las redes sociales, él era un nativo digital. Pero en lugar de consumirse por la pantalla, la consagró. Aprendió por su cuenta a programar y diseñar páginas web, habilidades que la mayoría asocia con las empresas emergentes y las ganancias. Pero Carlo tuvo otra visión, una visión divina. Con tan solo 11 años, Carlo comenzó a construir un sitio web para catalogar los milagros eucarísticos de todo el mundo. Recorrió archivos de la Iglesia, leyó documentos oscuros, entrevistó a sacerdotes y sintetizó siglos de encuentros milagrosos con la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Quería que el mundo supiera que Jesús está verdaderamente aquí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y nos espera en el tabernáculo. El Papa León XIV, en su conmovedora homilía durante la canonización, comentó: Carlo no huyó de la tecnología. La bautizó. No se retiró del mundo moderno. Lo redimió. Esto es lo que hace que su santidad sea tan revolucionaria. Carlo no es una reliquia del pasado. Es un profeta del presente y para cualquiera que alguna vez haya luchado por encontrar a Dios en un mundo en línea. Su vida ofrece una hoja de ruta radiante.
Su devoción a la Eucaristía era radical. Él lo llamó su autopista al cielo. Centró toda su vida en Massachusetts y a través de su sitio web invitó a millones a hacer una peregrinación virtual a través de más de 130 milagros eucarísticos. Cada uno meticulosamente investigado y presentado con reverencia. Los padres, abuelos y profesores a menudo preguntan, ¿cómo pueden los jóvenes encontrar la fe en una era digital tan distraída? La respuesta de Carlos fue sencilla. Usa lo que amas para amar a Dios. Él no rechazó el mundo. Él lo transfiguró. Pero este santo en ciernes no era solo un evangelista digital. Era profundamente humano. Defendió a compañeros que sufrían acoso escolar. Compartió el dinero de su almuerzo con las personas sin hogar. Él consolaba a los solitarios y marginados, y todo esto lo hacía con un corazón alegre. Su madre, Antonia, recuerda que Carlo a menudo insistía en que la familia detuviera el coche para ayudar a alguien en la calle. Ella no habla solo de un buen chico, sino de un alma ardiendo de amor. Fue esta mezcla de madurez espiritual y alegría juvenil lo que cautivó a todos los que lo conocieron. Su director espiritual dijo una vez, Carlo hizo que la santidad pareciera normal. Y quizás ese sea su mayor milagro. Nos mostró que la santidad no se trata de hazañas espectaculares. Se trata de pequeñas decisiones tomadas con gran amor. En octubre de 2006, Carlo tenía apenas 15 años cuando le diagnosticaron una forma rara y agresiva de leucemia. El diagnóstico llegó repentino, rápido y brutal. Pero la reacción de Carlo a la noticia no fue precisamente de pánico. Él simplemente dijo, ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Esas palabras resuenan a través del tiempo como un fuego sagrado. No revelan a un niño aplastado por el miedo, sino un alma consumida por la rendición. Sus últimos días estuvieron marcados por una paz que desconcertó incluso a sus médicos. Las enfermeras entraban a su habitación del hospital y lo encontraban sonriendo, rezando el rosario o preguntando por las necesidades de los demás. Le dijo a su madre, estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder ni un minuto en cosas que no agradan a Dios. Pasó a la vida eterna el 12 de octubre de 2006. Días después de ser ingresado en el hospital, su muerte fue rápida, pero su impacto fue eterno. El cuerpo de Carlo fue enterrado en un cc, un lugar que amaba profundamente. De acuerdo con sus deseos, se vistió con pantalones vaqueros y un par de zapatillas Nike. Un santo moderno con ropa moderna. La imagen conmovió muchos corazones. Y entonces ocurrió algo inesperado. La gente comenzó a visitar su tumba, no por curiosidad, sino con expectación y oración. Vinieron jóvenes, vinieron peregrinos, vinieron familias y pronto empezaron a llegar los testimonios. Curaciones, conversiones, vocaciones. Gracias. En Brasil, una joven que había sufrido durante años una enfermedad debilitante experimentó una curación milagrosa. Después de orar por la intercesión de Carlo. Sus médicos, desconcertados, no pudieron encontrar ninguna explicación médica. Después de una exhaustiva investigación por parte del Vaticano, el milagro fue aprobado, despejando el camino hacia la santidad. Pero aún más poderosos que los milagros físicos fueron
Los espirituales. Los ateos que visitaron su sitio web se encontraron llorando ante la Eucaristía. Los padres testificaron que sus hijos, inspirados por Carlo, pidieron regresar a Massachusetts y los adolescentes comenzaron grupos de adoración eucarística que se hacían llamar amigos de Carlo. El Papa Leoni XIV señaló que Carlo no es solo un santo para los jóvenes. Es un santo para este tiempo, para la era digital, para la era de la velocidad, la distracción y la desconexión. Nos devuelve a lo que más importa, la presencia. Y lo que más estaba presente en la vida de Carlo era Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía. Para Carlo la misa nunca fue una rutina. Nunca fue una obligación. Era su ancla, su alegría, su razón de ser. Él solía decir, la Eucaristía es mi camino al cielo. La Eucaristía no era un símbolo. Era una persona. No era algo para estudiar. Era alguien a quien adorar. A través de esta lente, todo en su vida tenía sentido. Sus actos de servicio. Su alegría, su humildad, su valentía en él. Sufrimiento. Todo surgió de ese encuentro sagrado. Y ahora la Iglesia afirmó lo que muchos ya sabían en sus corazones. Carlo había vivido con virtud heroica. Y su vida, aunque breve, fue brillante. La declaración de su santidad no fue solo un momento de celebración. Fue un momento de revelación. El día de la canonización no se parecía a ningún otro. Decenas de miles de personas se reunieron en la plaza de San Pedro. Pero esta vez, la multitud era diferente. Sí. Había cardenales y clérigos, pero también había adolescentes con teléfonos inteligentes, jóvenes peregrinos transmitiendo en vivo el momento, influencers con lágrimas en los ojos y sobre todos ellos la voz papal que declaró, proclamamos al Beato Carlo Acutis, santo de la Iglesia Católica. La multitud estalló. Sonaron las campanas, las cámaras destellaron y el cielo. Uno se imagina, sonrió. La homilía del Papa León XIV. Ese día estuvo llena de visión. Recordó al mundo que la santidad no es cosa del pasado. Dijo, Carlo. Nos muestra que los santos del mañana nacen en las aulas de hoy, en el ruido del tráfico, en el brillo de las pantallas. La santidad no es retirarse del mundo, sino traer a Cristo a él. Carlos se convirtió en el primer santo canonizado que había codificado un sitio web, que amaba la PlayStation, que usaba zapatillas deportivas, que vivía completamente dentro de nuestra cultura digital, global y rápidamente cambiante, y, sin embargo, que nunca permitió que lo alejara de Dios. Es por esto que su canonización tiene tanta importancia. Nos dice algo revolucionario. La santidad es posible para nosotros. Personas con bandejas de entrada, con plazos de entrega, con teléfonos inteligentes, con estrés y con redes sociales. Carlo nos enseña que las herramientas de distracción pueden convertirse en herramientas de devoción. Sus padres, especialmente su madre, Antonia, continúan compartiendo su historia alrededor del mundo. A menudo dice que Carlo evangelizaba antes de poder conducir un coche. Su propio viaje de fe se profundizó a través del ejemplo de su hijo. Hoy en día, ella es testigo de innumerables familias transformadas por el legado de Carlo, y ese legado solo continúa creciendo. Las exhibiciones
De sus milagros eucarísticos ahora viajan por todo el mundo. Miles de personas asisten a la adoración. Debido a su influencia. Las escuelas nombran programas en su honor. Su sitio web permanece activo y sigue atrayendo nuevas miradas, nuevos corazones y nuevas conversiones. Uno de los milagros de la santidad moderna es que no es necesario visitar un santuario para encontrarla. Puedes hacer clic, puedes desplazarte, puedes presenciar. Pero incluso en este alcance digital, el mensaje de Carlo permanece anclado en algo antiguo, algo sagrado, algo inmóvil. Nos recuerda que Jesús nos espera en silencio. En la Eucaristía, esa presencia real no es virtual. Es físico, divino, eterno. Al concluir este recorrido, volvamos a la pregunta que la vida de Carlo suscita en cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo con mis dones? ¿Cómo estoy utilizando Internet, mi tiempo, mis talentos? ¿Se está convirtiendo mi vida en una autopista hacia el cielo? ¿Para mí y para los demás? La canonización de Carlos no es el final de su historia. Es el comienzo del nuestro. Ahora estamos llamados a responder y vivir no con miedo sino con fervor. Ver cada parte de la vida como una oportunidad de santidad. El Papa León XIV lo expresó mejor. Carlo Acutis es un santo para esta generación y para cada generación que busca a Dios en medio de un mundo moderno. Que su vida sea una guía y su intercesión nuestra fuerza. Que podamos recorrer esta autopista digital no solos, sino junto a Carlo, unos con otros y con el Dios que está siempre cerca. A medida que el resplandor inicial de la canonización se desvanecía en el ritmo de la vida cotidiana, algo profundo comenzó a echar raíces en los hogares, en las iglesias, en las aulas y en las capillas de todo el mundo. Se estaba produciendo un movimiento silencioso. No fue dramático ni televisado. Fue íntimo, personal, profundamente eucarístico. La gente estaba redescubriendo el poder de la presencia real. Las familias comenzaron a asistir juntas nuevamente a la misa diaria. Las escuelas implementaron horas de adoración semanales. Los párrocos informaron de un aumento en las confesiones y los ministros juveniles compartieron que los adolescentes estaban iniciando círculos de rosario, procesiones eucarísticas e incluso proyectos de evangelización basados en la tecnología. Inspirados directamente por Carlo. Un proyecto de este tipo fue iniciado por un grupo de estudiantes de secundaria en Argentina. Inspirados por el Ministerio Digital de Carlo. Lanzaron una aplicación móvil llamada Sanctus, que ofrecía reflexiones eucarísticas diarias, vídeos sobre enseñanzas de la Iglesia, e incluso recorridos digitales de la exposición de milagros eucarísticos de Carlo. En 3 meses, la aplicación se había descargado en más de 20 países. En Estados Unidos, un joven llamado Jordan, que alguna vez se había alejado de su fe, comenzó a leer sobre Carlo en Internet. Lo que le impresionó no fue solo el amor de los santos por Jesús en la Eucaristía, sino su sencillez. Hizo que la santidad pareciera alcanzable, dijo Jordan en una entrevista. Él no era un sacerdote ni un monje. Él era simplemente un hombre que amaba a Jesús más que a nada. Eso me hizo querer intentarlo. Desde entonces, Jordan se ha unido a un seminario en Nueva York y en Italia, la tierra natal de Carlos. Los Dasté se han comenzado a organizar peregrinaciones juveniles a Haití, no solo para caminar siguiendo los pasos de San Francisco,
sino para arrodillarse ante la tumba del santo digital que recordó al mundo que lo sagrado y el grito no tienen por qué ser enemigos. Todo esto ha sido fruto de un chico que simplemente eligió vivir de otra manera. Él no inició ningún movimiento. Él no construyó una institución. Él simplemente amaba la Eucaristía con todo su corazón y compartía ese amor con el mundo de la manera que mejor sabía, en línea. Pero ese simple testimonio está transformando la Iglesia. Está cambiando la forma en que vemos el futuro. Nos recuerda que la santidad no es un llamado para la élite. Es el llamado ordinario al amor extraordinario. Y así la misión continúa, no en las páginas de los libros de texto o en los grandes debates teológicos, sino en las decisiones diarias de hombres y mujeres, niños y niñas que susurran en sus corazones: Jesús, confío en ti. Ayúdame a usar lo que tengo para tu gloria. El legado de Carlos no se congela en un momento. Se está desarrollando. San Carlo Autis ruega por nosotros. A través de los continentes, desde las capillas de los pueblos hasta las bulliciosas megaciudades, la historia de Carlo Autis continúa resonando con una fuerza inesperada. Su imagen, sus vaqueros, sus zapatillas y su amable sonrisa se imprimen en estampas en varios idiomas. Su exposición del milagro eucarístico se exhibe actualmente en más de 40 países. Pero más que cualquier imagen o exposición, es su vida la que habla. Aquí es donde se encuentra la Iglesia global. Hoy, no solo celebrando a Carlo, sino siendo desafiada por él. En Nigeria, una escuela católica lanzó un programa llamado Código para Cristo, que enseña a los adolescentes habilidades básicas de programación junto con clases de catecismo. Cuando se le preguntó qué inspiró la iniciativa, el director de la escuela simplemente dijo: queremos que nuestros niños aprendan que la tecnología y la santidad no son enemigos. Carlo nos enseñó que en Filipinas, las parroquias están incorporando la historia de su vida en los retiros de primera comunión. Los niños recorren estaciones diseñadas en torno a sus rutinas diarias: la misa, el rosario, la ayuda a los demás, el trabajo en su sitio web eucarístico, y salen diciendo: quiero ser como Carlo. En Canadá, una joven llamada Lily, que luchaba contra la depresión y una sensación de apatía espiritual, se topó con la historia de Carlo una noche mientras navegaba por YouTube. Algo en su sonrisa, dijo, como si tuviera todo lo que necesitaba en la Eucaristía. Me impactó, lloré y luego me arrodillé y lloré por primera vez en años. Esta es la misteriosa alquimia de la santidad. Transforma no por la fuerza, sino por la presencia, no por grandes discursos, sino por el ejemplo silencioso. Carlos se ha convertido en ese ejemplo para la era digital. Y, sin embargo, con este gran testimonio viene una responsabilidad. Especialmente para la Iglesia. Obispos, sacerdotes, maestros, padres y personas influyentes deben reconocer y responder al hambre que Carlo despertó. Hambre de algo real, de algo sagrado, de algo eterno. El Papa León y XIV, en un discurso posterior a la canonización dirigido a los ministros de la juventud, dijo: no tengan miedo de hablar de santidad. No la diluyan. La santidad no es aburrida. Es radical. Es luminosa. Es todo lo que el corazón humano realmente anhela.
Y quizás. Por eso el ejemplo de Carlos resulta tan fresco, tan contemporáneo. Porque en un mundo que idolatra la gratificación instantánea, él hizo una inversión a largo plazo. En Dios. Eligió el silencio sobre el ruido, el servicio sobre la atención, el sacramento sobre el espectáculo. Y al hacerlo, creó un modelo que continúa desarrollándose. Ahora vemos a adolescentes liderando procesiones eucarísticas en campus universitarios. Vemos a creadores de contenido católico citando a Carlo al hablar ante millones de personas. Vemos sacerdotes que, inspirados por su pasión, comienzan la catequesis con niños pequeños, no con reglas, sino con asombro. Porque esto es lo que Carlo redescubrió. Para nosotros. Ese asombro es el comienzo del amor. Que la Eucaristía no es una obligación. Es el milagro. Que la santidad no está pasada de moda. Es el futuro. Su influencia se ha extendido también más allá de los espacios católicos, en diálogos interreligiosos e incluso en conferencias tecnológicas seculares. Su nombre se ha mencionado como ejemplo de integración ética entre la tecnología y la vida moral. Lo llaman el santo digital. Y, de hecho, ese nombre podría aparecer algún día en libros de texto no solo de teología, sino también de cultura, innovación y antropología espiritual. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos pide este legado a nosotros, a su generación, a su iglesia, a su mundo? Nos pide que volvamos a creer en él. Poder transformador de la santidad ordinaria. Nos llama a confiar en que, incluso en una era de distracción, la santidad es posible. Nos recuerda que no es demasiado tarde, ni estamos demasiado rotos, ni demasiado distraídos para empezar de nuevo. Si Carlo pudo convertirse en santo en tan solo 15 años, imaginen lo que podríamos llegar a ser si ofreciéramos a Dios un solo día de lleno. La historia no ha terminado. Se está multiplicando. El nombre de Carlos se está añadiendo a los calendarios médicos. Sus reliquias ahora están presentes en iglesias de todos los continentes. Pero lo más importante es que su espíritu, su camino, se está grabando en los corazones de quienes conocen su historia. Y así volvemos al principio, a la silenciosa iglesia de Milán, al joven arrodillado ante el sagrario, susurrando su amor a un Dios oculto. No tenía ni idea de que el mundo algún día lo llamaría santo. Solo sabía que Jesús estaba allí y que para Carlo eso era suficiente. San Carlo Autis, ruega por nosotros.